con 20 segundos de retraso. Yo voy a utilizar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos el grupo académico Thyroid Fest. Estamos en nuestra actividad semanal durante el evento Thyroid Virtual 2020. En esta ocasión estamos orgullosos de contar con la presencia del doctor Alfredo Pérez, el doctor Juan Pablo, el doctor Luis Felipe, la doctora Katy Redondo y el doctor Josh Coura. Brasil, Colombia, México, unidos. Todo por el amor a la tiroides. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Marco. ¿Cómo está, Juan Pablo? Marco, qué bueno saludarlos, qué bueno tener otra vez esta reunión tan amena. George, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Maestro. Katy, ¿qué dice Cartagena, Katy? ¿Cómo está Cartagena? Bastante duro. Es la ciudad que está más afectada en Colombia por el COVID. La tasa de mortalidad es altísima, el número de infectados diarios complicado. Estamos complicados dentro del país, estamos en quizás la ciudad más afectada. Cuídate mucho, Luis Felipe. Creo que la Ciudad de México también está en circunstancias similares. Sí, los hospitales privados, públicos están saturados y me llama mucho la atención de que cuando he salido, lo poco que he salido a mi trabajo, la gente no se apega a los lineamientos de distanciamiento, cuidados, cubrebocas. Es increíble. Es una pena. Y bueno, ni qué decir de Brasil, ¿no? Sao Paulo también está bien tundido, ¿no, George? Sí, la situación en São Paulo está una calamidad. Entonces, los hospitales son todos a su capacidad máxima y habemos de mirar cómo se queda todo el resto de Brasil, que parece que hay a lo mismo camino. Pues son momentos duros, pero sin embargo son momentos en los cuales nosotros debemos de continuar con nuestra formación, y es precisamente que el día de hoy tenemos como actividad académica precisamente al doctor Alfredo Pérez. El doctor Alfredo Pérez estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, se formó en el área de endocrinología en el Centro Médico Nacional en la Ciudad de México, en La Raza, con el doctor Alejandro Sosa, como se encuentra orgulloso de comentarnos, y actualmente es adscrito a la clínica de tiroides del mismo Centro Médico de Occidente, además de ser maestro del área de endocrinología en la Universidad de Guadalajara. Pues bienvenido, gracias Alfredo, y este es tu foro. Yo tendría que empezar con una pregunta. Tiroides, ¿requiere trabajo en equipo? Sí, lo tengo, soy afortunado. Si quisiéramos concretarnos al tema de la charla, con esta respuesta terminaríamos y nos diríamos hasta luego, ¿no? Sin duda requiere trabajo en equipo. Pero una pregunta, ¿tú tienes equipo? Por fortuna sí, tenemos un gran equipo, contamos con un excelente cirujano, patólogos, médico nuclear y radiólogos bastante capacitados con los cuales podemos contar y a manos llenas poder ofrecerle a nuestros pacientes el mejor de los tratamientos. Y sobre todo la confianza con la que podemos contar prácticamente a ojos ciegos de lo que dice nuestro equipo multidisciplinario. Ciertamente podremos pues nosotros estar tranquilos de que las decisiones que se tomen serán las mejores para los pacientes. Y sin duda pues es un tema que da para mucho. Aquí pensaríamos pues nosotros en el por qué decir que es importante el trabajo en equipo, porque ya no es solamente el trabajo de una sola persona. En primer lugar, por la gran cantidad de casos nuevos que van surgiendo a lo largo de los años y que claramente se ha hecho que esta área de la endocrinología, específicamente de la tiroidología, ya no sea solamente una parte del gran cúmulo de patologías que atendemos, sino ya una área de oportunidad prioritaria para poder incidir en las patologías más comunes que se encuentran en nuestra población. Perdóname, Alfredo, yo hago una pregunta, George. Usualmente, los médicos nucleares están aislados en un mundo aparte, encerrados en un búnker. ¿Tú tienes un grupo de trabajo, estás en un grupo interdisciplinario de toma de decisiones
o estás en un mundo aparte? No, no. En el hospital que yo trabajo, el Instituto de Cáncer de São Paulo, yo trabajo junto con Ana Hoff, con Luis Paulo Kowalski, sí, tenemos cirurgianos, tenemos endocrinólogos, patólogos, médicos nucleares. Entonces, no me quedo en un búnker. Soy considerado como más un tiroidologista do que necesariamente solamente un médico nuclear. Sí. Y una pregunta, ¿desde hace cuánto funciona ese grupo? Porque este concepto es relativamente nuevo a nivel mundial. Nuestro grupo trabaja junto desde 2009. 2009, excelente. Sí, 11 años. Katy, bienvenida. ¿Tú estás en un grupo? Tenemos un grupo que estamos en fase de construcción realmente. Inició como investigación, porque tenemos un grupo fuerte en investigación en tiroides que se llama Scalpelum. Algún día ojalá pudiera presentar nuestros trabajos. Pero estamos en fase de, tenemos radiólogos, pero endocrinólogos activos en este momento no, pero estamos en fase de construcción. Sin embargo, la comunicación entre todos es permanente y fluida. Vale, Marco, ¿ibas a decir algo? Sí, yo quiero platicar algo. Dijimos que el maestro era el más grande y con más experiencia en el grupo, ¿verdad? Es que ya voy, es que es la última palabra. ¿Es Alfredo? Bueno, ok. El otro lado es el bebé del grupo. Quiero explicar un poquito de la forma en la que dice la canción del Tri, ¿no? Que las piedras rodando se encuentran. Te quiero platicar un poquito cómo conocí a George. Estando en la LATS en Buenos Aires, me tocó estar en un foro organizado por el doctor Tomimori, en un abordaje de casos clínicos. Y bueno, estábamos ahí como el chiste, ¿no? Un mexicano, un brasileño, un colombiano, etcétera. Y George era el brasileño, estaba sentado a un lado mío. Me impactó, me impresionó muy, muy positivamente el hecho de que George tenía un conocimiento de muy alta calidad, no solamente de las características sonográficas, sino de las características citológicas de las lesiones tiroideas. Entonces, verdaderamente eso me causó una muy buena impresión. Posteriormente nos hicimos amigos y bueno, obviamente aquí estamos el día de hoy. No concibo el ejercicio de la práctica tiroidea si no es en equipo. Alfredo, platícanos un poquito, ¿cuál es tu idea? ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Bueno, quise comenzar con una serie de acepciones y definiciones para poder hablar de qué es un trabajo en equipo, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, ¿cuál de los dos? Realmente pudiéramos decir que un equipo multidisciplinario está cada quien aparte en su área y que cada disciplina pues va a mantener sus conceptos y sus experiencias un tanto separadas de los demás. Apoyan entre sí, pero nunca se juntan. Por otra parte, la interdisciplinariedad, aquí ya hay una pequeña colaboración entre las diferentes áreas del conocimiento que buscan un objetivo en común, pero que sigue sin estar con una interacción completa como para poder decir voy a entrar en esta otra área para poder empaparme de la misma y sobre todo poderla comenzar a si no a dominar, a tener nociones de la misma. Y nos lleva a otro concepto que es la transdisciplinariedad, que me encantó cuando encontré esta nueva palabra, la transdisciplinariedad, porque es precisamente el compenetrarse con la otra disciplina, con la otra área de conocimiento, adquirir habilidades de la misma. Y en ese aspecto, poder decir, bueno, aterrizándolo en nuestra área de la tiroides, decir por qué el endocrinólogo tendría que estar haciendo ultrasonidos, por qué tendría que estar entrenado en hacer o identificar las citologías tiroideas, por qué de igual manera el cirujano tendría que estar bien entrenado en poder identificar los ultrasonidos y los estudios de imagen. Sobre todo también
en base a la clínica de los pacientes. Y por supuesto el radiólogo, también el radiólogo, cómo es que su área, que hace rato comentaba Juan Pablo, del estar dentro de un búnker y que no le dé el sol y estar separado del resto de la población médica, pero que claramente el hecho de estar bien empapado y sobre todo estar en contacto con los demás especialistas, el poder también intervenir más profundamente en la atención del paciente tiroideo. Entonces, esto de la transdisciplinariedad me encantó porque prácticamente podemos decir que la tiroidología ya está en una etapa de transdisciplinariedad, con lo cual podemos muy tranquilamente poder confiar en nuestro paciente, al cirujano, a nuestro endocrinólogo, a nuestro patólogo, a nuestro médico nuclear, a nuestro radiólogo, y también, ¿por qué no?, a otras áreas del conocimiento de la medicina. En este aspecto, pues creo que esta sería la palabra clave, la transdisciplinariedad. Y pues quisiera comenzar, si me lo permiten, con una pregunta al maestro de maestros, al líder, Sensei. al sensei, al más sabio de todos, al maestro Luis Felipe. Bueno, una pequeña experiencia que compartí con él, que lo conocí precisamente en el primer congreso de la Asociación de Postgraduados en Endocrinología aquí en México, que lo llevamos a cabo en Ajijic, y donde, bueno, ahí tuve la oportunidad de comenzar a llamarlo maestro. Endocrinólogo también, eminente endocrinólogo del Hospital Español de la Ciudad de México. Y yo le quisiera preguntar, maestro, ¿por qué sería importante tener plena confianza en su equipo, contando al cirujano y al radiólogo específicamente en primer lugar, para poder atender a sus pacientes? Es una pregunta compleja, sin embargo, expresar la respuesta es desde el punto de vista objetivo, que esta compenetrancia que estás comentando cada vez se va también arraigando en otras especialidades. Yo no considero tener toda la experiencia completa en imagen, y es por ello por lo cual necesito tener un aval. Compartimos con Marco algunos casos clínicos, con ustedes algunos otros casos clínicos, de las imágenes que uno también va obteniendo. Aquí es un papel de retroalimentación el que yo quizás necesito buscar, porque aunque tengas mucha experiencia o que el tiempo te esté dando experiencia en algunos aspectos, es interesante escuchar a otros expertos. Hablando de los grupos de expertos en imagen, creo que al primero que toco la puerta es a Marco. No es por quedar bien contigo, Marco, pero ves que te molesto mucho. Y al otro médico que molesto también con cierta frecuencia es a mi médico nuclear. ¿Qué quiero decir? Que en cuanto al sentido de cuidado de toma de decisiones, no siempre va de mi parte, sino la toma de decisiones para incluso biopsiar o hacer algún tipo de procedimiento de mínima invasión en cuello. Busco la opinión y orientación de otros grupos, incluyendo también a mis cirujanos. Cuando hablas tú de la determinación de la citopatología, es cierto, hay que conocerla, pero también hay que conocer los límites que tiene uno como endocrinólogo en la citopatología. Pero empezamos desde el conocimiento del paciente, la historia clínica, factores de riesgo, y no hablo solamente desde el punto de vista nódulo tiroideo o cáncer de tiroides. Hablo de más patología, como algunos casos difíciles de hipotiroidismo, o por qué no también alternativas que tengo con pacientes con nódulos tiroideos tóxicos, con hipertiroidismo, con Graves, o bien con incluso, digamos, hipertiroidismo o crisis tirotóxicas. De hecho, si te fijas, todas estas otras patologías involucra al patólogo, al citopatólogo, al radiólogo, al nuclear o al cirujano. Entonces, desde el punto de vista, creo que como endocrinólogo que enfocado a la patología tiroidea, debes tener tu grupo y además confiar en la experiencia de las recomendaciones que te da el grupo. En mi práctica tengo referencia de varios endocrinólogos, de varios médicos, y la toma de decisiones pesa, porque esto involucra desgaste familiar, desgaste económico, desgaste personal del paciente, y una decisión que uno toma
bajo otros lineamientos o puntos de vista, como son los equipos interdisciplinarios, o ahora lo defines en forma diferente, es para mí la ayuda más valiosa que el paciente al final de cuentas puede tener. Sin duda. Ese es mi concepto. Gracias. Quise comenzar con el maestro porque habitualmente, de acuerdo a la cultura médica de cada país, y lo que me encantó es que no negó que es el que más experiencia tiene en cuanto a pero específicamente quise comentar con el doctor porque la cultura médica en general define la tiroides como un área del endocrinólogo. Es decir, está malo de la tiroides, mándalo con el endocrinólogo, ¿sí? No necesito que lo vea ningún otro especialista porque el endocrinólogo es el que sabe de tiroides. Pero quisiera saber la experiencia en Brasil, en Colombia. ¿Se comparte esta misma cultura? Patología tiroidea, se pide que lo atienda el endocrinólogo. ¿Qué nos puede decir el doctor George en este aspecto? Yo creo que, como se ha hablado, cuando tenemos experiencias diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, podemos ganar con pensamientos que a principio no serían tan claros cuando estamos solos. Entonces, por mi experiencia, muchas veces yo estoy referenciando los potenciales beneficios de tratamientos con radioiodo, pesando los potenciales efectos adversos, efectos colaterales. Pero conforme tengo proximidad con los cirujanos que han operado al paciente, es más comprensible si el paciente es muy ansioso, si durante la cirugía la abordaje ha sido difícil, y todos estos factores tienen que ser ponderados en la decisión final. Y no tengo como tener todas las percepciones al mismo tiempo. Entonces, cuando tienes muchos profesionales trabajando en conjunto, es posible que el paciente sea abordado de una forma más completa e individualizada para el mejor aquel paciente. Sin duda. Gracias, Josh. Una palabra clave que dijo el doctor Cobran me parece que es el individualizar la atención al paciente. No podemos hablar de clústeres o cúmulos de pacientes, sino de pacientes individuales, porque cada quien tiene una historia diferente, una biografía distinta, intereses, preocupaciones y objetivos distintos. Esperanzas también y expectativas sin duda. Un papel muy importante para todo esto es el diagnóstico prequirúrgico cuando hablamos de patología que se tenga que resolver de esta manera. Claro que no es el único ámbito donde la tiroidología va a interferir, como ya dijo el doctor Luis Felipe. Sin embargo, también es vital la atención y sobre todo el papel de la imagenología para los diagnósticos. En este aspecto, me gustaría preguntarle a Marco, ¿qué sería lo más importante, dirías, como radiólogo, de conocer sobre la clínica del paciente? Es decir, sin duda, bueno, es difícil que se nos pinte a los estudiantes de medicina cuando vamos comenzando y posteriormente ya dentro de nuestra expertise, que el radiólogo no es solamente un especialista en la imagen, sino que también es un médico que necesita saber de la clínica del paciente. En ese aspecto, ¿cuál sería el aspecto más importante o el área más importante de la clínica en el paciente para poder hacer un estudio, un estudio ni siquiera ultrasonográfico, sino un estudio de imagen, porque hablamos de ultrasonido como el mejor abordaje inicial de imagen,
pero hay muchos otros. Entonces, el radiólogo como especialista puede elegir alguna otra modalidad de imagen. Sí, Entonces, claro. Alfredo, la verdad es que es una pregunta espectacular. Los protocolos para adquisición de estudios de imagen son eso, son protocolos, son formulitas para obtener lo mínimo indispensable. Pero una cosa es obtener lo mínimo indispensable y otra cosa muy distinta es adquirir lo que tu paciente requiere. Entonces, para realmente adquirir lo que el paciente requiere, uno debe de tener acceso a, obviamente, el sexo, la edad, las razones por las cuales le solicitan el examen, a los exámenes de laboratorio previos, incluso los exámenes de seguimiento. En la práctica en el ejercicio de mi profesión, el ultrasonido es el punto dominante y particularmente la tiroides es una de mis áreas de mayor interés. Entonces, muy probablemente la mitad de los pacientes que yo veo para un ultrasonido tiroideo son pacientes de segunda opinión. Te puedo decir que en ocasiones invierto, y fíjate en la palabra, invierto más tiempo en conocer qué está pasando con el paciente que en la adquisición de las imágenes. Todo estudio radiológico tiene tres partes: el saber por qué lo haces, el adquirir la imagen y el hacer un análisis de la misma. Si yo no conozco por la razón por la que tú me mandas al paciente, probablemente poco te voy a poder ayudar. Incluso, yo te quiero decir una cosa, me encanta lo que acabas de decir de la transespecialidad. Entonces ahora yo voy a poder decir con orgullo que soy un transespecialista tiroideo. Marco, una pregunta. Entonces, cuando tenemos evaluaciones de imágenes de algunos gabinetes públicos, de algunos gabinetes que se dedican a la venta de imagen, podría decirse, el concepto del médico que lo realiza, se puede decir que lo hace de manera general, no documenta patología del paciente, simplemente ve la imagen y te la transfiere a su modo de ver las cosas sin involucrar la clínica del paciente. Totalmente de acuerdo. Vivimos en un momento... Es que lastimosamente, yo sé que esto pasa en toda Latinoamérica, tenemos muchos sitios llenos de técnicos en radiología, donde te entregan una imagen con un informe escueto, que muchas veces ni siquiera te dicen el tamaño de los nódulos. Entonces, es por eso que es tan importante que todos estemos hablando el mismo idioma y tengamos los mismos conceptos y tengamos la misma conciencia de evaluación del paciente, de una evaluación integral del paciente. Claro, un mal estudio de imagen confunde y no guía. Pero volviendo muy rápidamente, volviendo a lo que tú comentas, Luis Felipe, una cosa es tomar fotos de una tiroides y otra cosa es hacer un examen que verdaderamente aporte. Dijiste claramente la descripción. Gracias. No, Juan Pablo dijo algo muy importante, que es el hecho de contar con un estudio de imagen previamente, y ya lo dijo el maestro, sobre cuando llega un paciente con buscando una segunda opinión, donde no está seguro, no está convencido de lo que le dijo un primer profesionista y busca validarlo con alguien más. Habitualmente, la persona, el individuo, debe de depositar su confianza en quienes lo atienden. Pero cuando de repente llegan estos choques de criterios, estas diferencias de criterios, puede generar mucho conflicto al paciente, que es quien busca finalmente la resolución de su problema. Y en ese aspecto, a Juan Pablo quisiera preguntarle, porque muchas veces en la patología tiroidea nodular, la resolución quirúrgica es un área muy difícil de poderse convencer para el paciente, y el cirujano necesita, tengo entendido, estar muy seguro de poderle ofrecer al paciente la mejor intervención, sobre todo en cuanto a la extensión de la misma cirugía y los riesgos de complicaciones. En este aspecto, Juan Pablo, cuando un paciente llega ya con una opinión previa
de algún clínico, sobre todo, no necesariamente otro cirujano, porque estoy seguro que también es un problema, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Le dicen al paciente, no se deje operar, haga lo que haga, no se deje operar. ¿Por qué? Por los riesgos que conocemos de una cirugía. Sin embargo, cuando contamos con un cirujano experto, por supuesto que podemos, a ojos cerrados, confiarle a nuestro paciente. Pero, Juan Pablo, cuando un paciente llega buscando una segunda opinión de un médico que no tienes la familiaridad para conocerlo, ¿qué tan completo buscarías una nota médica, un resumen médico y sobre todo un estudio de imagen con una descripción que sea lo suficiente para poder ofrecerle al paciente la mejor opción quirúrgica? Es decir, podemos ir de una lobectomía hasta una tiroidectomía total, profesor, radical. Sí, pero perdón, pero profesor, cuando describes, perdón, es que te voy a complicar la pregunta, Juan Pablo. Cuando describes cuando haces una descripción de un caso clínico que envías a cirugía, llevas el caso clínico, la imagen, y te estoy preguntando, yo pregunto, ¿dónde está la patología? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, debes de incluir el paciente con el estudio con patología. ¿Qué tanto confías en la patología para que ya el cirujano proponga un plan quirúrgico? De acuerdísimo. Perdón, esa fue sí, perdón, iba a hacer una pregunta inicial para después retomarlo, pero en ese caso, y aprovechando por eso es mi maestro, por eso precisamente. Gracias, oye, es como la espada del augurio que ve más allá de lo evidente. Sin duda. Bueno, aprovechando entonces la acotación, le podría preguntar a Katy. Katy, el patólogo no es nada más un morfólogo. Al final, no buscamos solamente... Los patólogos hemos tenido tradicionalmente la fama de brujos, porque la gente cree, o sea, el no patólogo cree que nosotros llegamos, cogemos la laminita, la ponemos ahí y adivinamos. Miren, realmente, como hemos visto en todo este curso, ver una lámina implica un montón de cosas y responsabilidades. Dentro de eso, fundamental, también la historia clínica, aunque no parezca. El enfoque que yo utilizo o que yo requiero para ver una lámina con una impresión de un bocio es un enfoque un tanto distinto a una lámina que me llega o un paciente que me llega con una impresión de una tiroiditis o una impresión de un tumor maligno. Fundamental la edad. No es lo mismo, por ejemplo, que a mí me lleguen unas láminas, hablo solamente de láminas en este caso para BACAF, de un paciente que yo voy a estudiar de 80 años, hombre, a una lámina que me llegue de una chica de 20, 30 años, femenino, por ejemplo. O sea, el contexto es diferente, la edad, el informe radiológico completo me abre un montón de posibilidades y me descarta otras patologías. Si me describe el radiólogo que es una lesión difusa o un nódulo bien definido, ya yo más o menos me puedo orientar a una cosa u otra. Entonces, fundamental siempre al patólogo enviarle la edad, el sexo y por lo menos el reporte de radiología completo, sí, con todas las especificaciones. Estás hablando, no, Katy, ¿cuántas órdenes te llegan así? La minoría me llega completa, la minoría, créeme que de 10, 15 BACAF que puedo recibir diarios. Los que te mandan esas órdenes así con seguridad. De unas 10 o 15 que recibo diario BACAF, puedo recibir unas 2 o 3 completas. 2 o 3 completas. Eres muy afortunada, te llegan muchas. Sí, al final del día, ¿sabes una cosa? Hay un artículo muy interesante que voy a poner en el aula virtual, donde habla de la relevancia de las características sonográficas de la lesión para el patólogo. Así es. La gente dice que uno no tendría que contaminar la opinión de patología a través de las características por imagen. Sin embargo, yo les digo no es que contamine, al contrario, yo enriquezco la oportunidad del patólogo de ayudar al clínico y al quirúrgico y eventualmente al paciente, y proporcionando toda esa información. Pero, Katy, también aquí, ¿dónde dejas la historia clínica del paciente, la historia farmacológica, si es un tratamiento previo con diazepam? Sí, no lo puedes dejar atrás.
No. Yo estoy, digamos, como lo básico que nosotros podemos actuar o dar una impresión es la edad, el sexo y la radiología, pero fundamental lo demás. Ojalá, digamos, todo completo, la evolución clínica, si toma medicamentos. Nos interesa también cómo están sus pruebas de función tiroidea en algunos pacientes, ¿sí? Si tiene otras patologías asociadas. Me llegan, por ejemplo, lesiones en tiroides, o bueno, supuestas tiroides, que terminan siendo, sobre todo en pacientes, en población pediátrica, malformaciones, Sí. que terminan siendo quistes branquiales, ¿sí? Entonces, digamos que me interesa si le han hecho otros estudios, si tiene otro tipo de malformaciones. A veces he recibido, en vez de tiroides, tráquea. Entonces, bueno, pero ¿qué estará pasando con este paciente? Y me entero que tiene una malformación o que tuvo... Un poquito profunda la biopsia, sí. Así es. Bueno. Así es. Pero sí, fundamental la historia clínica completa. E incluso también, digamos, ya sacando un poquito del backup, cuando recibo la pieza, digamos, de procedimientos quirúrgicos, la mayor complicación que tengo es sobre todo en los bocios, que las tiroides están súper deformadas. Me envían tiroides, pero no me dicen si es total, si es un lóbulo, ¿sí? A veces yo coloco diagnóstico, tiroidectomía total, y el paciente regresa. Doctora, es que esto nada más era la izquierda. Claro, me llegó una supermasa así, me colocan tiroides y yo asumo que por el tamaño era total, ¿no? Y resulta que el paciente me dice, no, mire, como yo no tengo acceso al paciente, porque digamos que por seguridad del paciente, ya para los patólogos la mayoría de las muestras las buscamos en los servicios, o sea, no al paciente, sino en los servicios de cirugía, para que el paciente cada vez se disminuya el transporte de la muestra por fuera de la institución. Entonces yo no tengo acceso al paciente. Cuando ya el paciente va por el resultado, es que se acerca al patólogo y dice, doctora, es que mire, yo tengo la derecha y usted me dice que total. Entonces, eso es la mayor dificultad que tengo. De pronto que no especifican si envían solo un lóbulo o si envían total. A veces me dicen que envían vaciamiento, no está reportado el vaciamiento, yo no lo encuentro. Y otra cosita que también, aprovechando mi experiencia en esto, que es poca en años, aclaro. ¿Qué le quieres decir a Luis Felipe? Por ejemplo, Espérame. Yo en años, porque no tengo muchos años de ser patóloga. Pará, como dirían en la oficina. Marco quiere decir algo, por favor. Yo quiero comentar una cosa. Luis Felipe, y te quiero platicar algo que ya lo hemos comentado previamente. Juan Pablo y Katy Redondo iniciamos este proyecto como un sueño hace muchos años en la natal Cartagena. Yo soy un enamorado de Cartagena. Yo creo que yo si existiera la vida previa, yo era cartagenero. Pero en fin, seguramente cuando conozca Brasil voy a decir que era brasileiro, ¿no? Pero George, ¿no ha venido acá? George, ¿no ha venido a Cartagena? No, George, ¿por qué no has ido a Cartagena? ¿Sí? Sí, Ay, yo he estado en Cartagena en 2009. Bueno, quiero platicarles un poquito. Ahorita estamos teniendo este webinar semanal de seguimiento. Sin embargo, esto solamente es el resultado a nuestra búsqueda de un contacto social. Nosotros somos el grupo académico Thyroid Fest. En Thyroid Fest lo que hacemos es brindamos educación de clase mundial en Latinoamérica. Somos un grupo, yo antes decía interdisciplinario, pero creo que ahora voy a tener que decir transdisciplinario, sí. El cual busca impulsar la salud tiroidea. Somos endócrinos, radiólogos, patólogos, cirujanos, médicos nucleares, gente de nutrición, incluso pacientes que buscamos impulsar toda la salud tiroidea de forma global. Tenemos un aula virtual. El aula virtual corre desde el mes de abril hasta el mes de junio. En esa aula, basados en la experiencia educativa del Salón Invertido, tenemos material de enseñanza, material de lectura, clases pregrabadas, foros de preguntas y respuestas y, como cerecita del pastel, los viernes nos juntamos para saludarnos, para ver a los amigos. Nosotros no somos un grupo acartonado, no somos un grupo creado artificialmente, somos un grupo orgánico que ha crecido de amigos
todos con interés en salud tiroidea. En este momento tenemos gente conectada de Argentina, de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Panamá, de Nicaragua, de Honduras, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica. Tenemos gente en Italia. La verdad es que muchas gracias por estar en este momento presenciando nuestra charla. Los invitamos a que estén participando en el aula virtual. Quiero platicarles un poquito, me tomo ya nada más un minuto para explicarles. Esta próxima semana, dentro de nuestro calendario, tenemos la oportunidad de que el maestro Luis Felipe Sánchez nos platique un poco acerca de la experiencia que ha desarrollado en su grupo, utilizando las terapias ablativas, tanto con láser como con radiofrecuencia, en padecimientos benignos. Tenemos también programado al doctor Roberto Novicio, que nos va a estar de Milán, en Italia, que nos va a estar platicando acerca del tratamiento no invasivo, el tratamiento ablativo de microcarcinomas tiroideos. Y al final del día, pues es un placer estar con ustedes, con gente tan valiosa. Alfredo, te doy el batón. Por favor, continúa. Perdón por interrumpirte. Lo tomo. No, al contrario. Muchas gracias, Marco. Y bueno, Katy dijo algo muy importante que me parece vital también para considerar el trabajo del histopatólogo. No suele tener acceso al paciente, es decir, no puede la mayoría de las veces interactuar directamente con el paciente, solamente recibe una muestra, una laminilla, una pieza histológica. Pero ¿qué hay, Katy, para complicar más la cosa? No solamente es un estudio inicial, sino que piden una revisión de laminillas que probablemente no vienen completas, están muy manipuladas, están con un manejo inadecuado. Más difícil aún tal vez, pero en este caso, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestro patólogo cuando llegamos a solicitar una revisión de laminillas? ¿Qué podría ser más útil también que pudiéramos hacer nosotros para facilitar el trabajo a nuestro patólogo? Bueno, en general, lo más importante es, si cualquier especialista, cualquier especialidad envía una segunda revisión a otro patólogo, algo duda, no necesariamente algo anda mal, algo duda, ¿sí? Entonces, importante, nosotros siempre en nuestro gremio en general somos pocos y la verdad nos cuidamos mucho, nos protegemos mucho unos a otros, porque somos pocos por lo menos en nuestro país. Entonces, y nuestra escuela, que también formamos patólogos, nos gusta siempre como llamemos al patólogo a ver por qué puso esto si no estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, fundamental, digamos, tener un contacto con el patólogo. Mira, yo quiero que me lo revises primero. Segundo, no informarle al paciente, si ustedes tienen alguna duda del reporte del patólogo anterior, no informarle detalles, porque miren, los pacientes tergiversan desafortunadamente o malentienden o están complicados por su enfermedad y muchas veces no interpretan adecuadamente lo que le quisimos decir. Entonces empieza el comentario, el doctor me dijo que lo que me informó la doctora Katy estaba mal. Probablemente no está mal, probablemente el clínico quiere una segunda opinión por alguna razón, ¿sí? Entonces es importante manejar muy sutilmente la información con el paciente cuando se quiere una segunda opinión. Segundo, ojalá y de forma directa, si no están de acuerdo con el informe del patólogo 1, llamarlo, para que el patólogo 1 sea el primero que revise el informe, ¿sí? Es decir, ustedes están con el paciente y algo no les cuadró, dame un segundito, llamo al patólogo y le digo, mira, ¿por qué no te revisas esta muestra? No me concuerda, yo estoy viendo esto, la ecografía dice esto, y tú me informas esto. Dado el caso que el primer patólogo, digamos, lo revise e insista y se ratifique en su diagnóstico y ustedes quieran una segunda opinión, entonces manejarlo muy sutilmente con el paciente, ¿sí? Y siempre enviarle al patólogo nuevo toda la información, inclusive el reporte de patología del patólogo anterior, porque en ocasiones nosotros, digamos, nos comunicamos entre nosotros, ¿sí? Y hacemos retroalimentación y enviar toda la información, ¿sí? Ecografías, si se hicieron estudios adicionales que de pronto el primer patólogo no conocía. Y tercero, explicarle al patólogo 2 qué es lo que yo quiero que me aclare.
¿O qué fue lo que me quedó en duda con relación al primer informe? Básicamente. ¿Sabes qué? Y al final del día, desafortunadamente, particularmente en el ejercicio de la práctica privada en México, muchas veces no es necesariamente el médico quien busca una segunda opinión, sino el paciente. Así es. A veces incluso llegan escondiendo información. Yo siempre, cuando sospecho eso, yo siempre les digo, la calidad de la información que yo le dé va a depender directamente de toda la información que yo tengo. Mi objetivo es ayudar. Mientras más me ayude usted, más le ayudo a usted y a su médico. No hay que perder de vista ese elemento en común que buscamos todos, ¿no? El buscar ofrecerle lo mejor al paciente, aunque cada paciente y cada persona en total tiene una realidad distinta y que puede irse muy convencido de un consultorio, de un gabinete de rayos X, de un laboratorio de patología, nuestro paciente, de un área de medicina nuclear, pero cuando llega a casa no podemos descartar que exista un contacto de su familia, de sus amistades, que pueda necesitar validarle lo que ya le dijo el médico en la consulta. Y siempre pues viene este elemento que no podemos controlar definitivamente. Y eso es hablando pues en cuanto al ambiente microsocial de nuestro paciente. Pero ya cuando podemos contar con nuestra consulta clínica, radiológica, nuestro estudio de imagen, nuestra citología tiroidea, hablando de los nódulos tiroideos, ahora sí, tal vez, si me lo permite el maestro, podemos brincar a la área quirúrgica. Ahora se puso bueno esto. Ahora sí, Juan Pablo podrá, con todos los elementos Ay, Juan, dame un segundito, sí, un minutico, voy a hacer un comentario chiquito, Juan, ¿me permites? Y Alfredo, ¿sí? Una cosa que también, en la experiencia que he tenido, no sé, Juan, tú me explicarás mejor, o aclararás esto más, ustedes usan mucho el concepto de infiltra, ¿sí? Una masa en el cuello que infiltra. Te hablo porque yo recibo las descripciones quirúrgicas, Juan, y yo estoy viendo un bocio, o sea, una cosa, para el patólogo la palabra infiltra, es maligno. Para mí es maligno, ¿sí? O sea, por eso de pronto es el espacio para aclarar, ¿no? Entonces, a mí me llega la descripción operatoria, se observa una masa a la apertura del cuello, una masa que infiltra el mediastino, Juan, y yo he hecho 10.000 cortes y yo veo un vil bocio. Entonces, de pronto, ¿eso por qué o qué? No sé, ayúdame con eso. Son cirujanos, Katy, los cirujanos así son, complican todo. Al contrario, si nosotros somos los que nos solucionamos el problema, ustedes. A veces. No, hombre. ¿Qué sería de los endocrinólogos y los cirujanos para solucionarle los problemas? La mínima invasión de cuello está como opción. La hacemos también. Bueno, mira, que es importante. Desde el punto de vista quirúrgico hay que tener en cuenta todos los factores asociados al diagnóstico y al paciente. Entonces, tenemos que ver al paciente de una manera integral. ¿Qué es la integralidad del manejo del paciente y la visión del paciente cuando tenemos que tomar una decisión? Yo, personalmente, me lleno de razones para llevar siempre un paciente a cirugía. Entonces, tengo que estar absolutamente convencido que lo que yo voy a hacer va a producir algún tipo de beneficio sobre mi paciente. Entonces, primero, empecemos antes de extensión, diagnóstico, tanto en enfermedades benignas como enfermedades malignas y en enfermedades paratiroideas, hablando puntualmente del hiperparatiroidismo primario, es absolutamente necesario tener un muy buen estudio ecográfico. Si es enfermedad benigna, necesitamos saber si tiene una enfermedad nodular unilateral o bilateral, si el nódulo es único o es múltiple, si tiene un bocio difuso, si tiene un bocio multinodular o si tiene un bocio asimétrico, entendiendo que los bocios asimétricos son los que tienen nódulos en un lado y al máximo un nódulo en el lado contralateral. Entonces, todo esto nos ayuda a planear la extensión de la cirugía, hablando de la cirugía benigna. Y una parte que probablemente, para responderle también a Katy de una vez,
cuando no vemos los bordes o no podemos delimitar bien el borde inferior de la tiroides, ni por examen físico ni por ecografía tenemos que tener mucho cuidado. Porque si nosotros no lo vemos ecográficamente, probablemente estamos hablando de un bocio intratorácico y necesitamos saber qué tipo de bocio es para definir qué tipo de abordaje le vamos a hacer. Y aquí es donde vienen los estudios complementarios. Necesitamos saber si es un bocio que va a salir por el cuello o es un bocio que tenemos que abrir el esternón para sacarlo. Entonces, todo esto es una información que tenemos que sacar de un informe ecográfico o nosotros mismos hacer una nueva ecografía sin demeritar la que traiga hecha por el endocrinólogo o el radiólogo, sino que algunas veces el ojo quirúrgico te da una tridimensionalidad adicional para entender la anatomía sonográfica de la glándula tiroidea. En ese mismo sentido, pero en ese caso utilizarías... La cirugía de hiperparatiroidismo... Dime. Sí, en ese caso utilizarías tomografía axial computarizada. Siempre. Cuando tengo sospecha de un bocio intratorácico, siempre hago una tomografía contrastada. Antes de que Marco hable, contrastada. Vamos a decir, fíjate muy bien, porque uno evoluciona, ¿no? Las guías recientemente publicadas de la Asociación Americana de Cirugía Endocrina con respecto a la resolución de patología tiroidea sugieren que... ¿Cuál es la palabra clave? Sugieren que la tomografía deba de ser con contraste. Ah, bueno. Pero bueno... Me tomó 5 años convencerte y un paper de la Sociedad Americana de Cirugía Endocrina, pero bueno, estamos bien. Claro, dice, nomás que te digo que ahí abajo es calidad de la calidad de la evidencia, etcétera. Luego la platicamos. Bueno. George. Una cosa que todos nosotros nos preocupamos con las tomografías contrastadas es si después usted va a someter el paciente a radioiodo. Pero hay un trabajo brasileño de Rosalia Padovani que muestra que es muy seguro hacer la radioiodoterapia después de un mes de lo estudio contrastado. Y como los estudios contrastados son hechos antes de la quirugía, normalmente no hay problema ninguno. Entonces, aquí sea medicina privada, fácilmente han pasado 2 meses. Un mes. La cirugía, la recuperación, que el patólogo se digna a mandar el reporte, pues. Entonces, en mi experiencia, la tomografía contrastada no es un problema al radioiodo casi nunca. Va. Te la compro. Y estoy de acuerdo contigo, George. Sin embargo, yo sí agregaría esta palabra. Si tú te diste cuenta que tu paciente tuvo una tomografía contrastada y hay los medios y ese paciente va a caminar y va a evolucionar y rápidamente va a llevar a cirugía y rápidamente va a llegar a medicina nuclear, cerciórate que haya pasado una ventana de un mes. ¿Estamos de acuerdo en esa? Totalmente. Sí. Ahora va, te sigo. De hecho, perdón, Juan Pablo, ya que George toma la palabra, y así como estamos enfocando, perdón, Alfredo, perdón, Katy, la necesidad de documentar para Jorge, para George, un paciente, desde dónde viene la inquietud, de dónde viene la necesidad de conocimiento para poder tomar una decisión terapéutica de un paciente, y podría yo sugerir a Alfredo de un cáncer de tiroides con un estadio, que lo comente George, cuál sería, qué es lo que necesita yo, vamos, porque en sí, entiendo lo de la tomografía, lo de la cirugía y la habilidad quirúrgica, pero realmente, lo digo también por cuestión de tiempo, si fuera importante, creo para mí sí me retroalimenta saber, medicina nuclear, ¿qué necesita de nosotros? Que le mande pacientes. Entonces, habitualmente estamos en la punta final del tratamiento, considerando que muchos pacientes após el radioiodo están curados de su enfermedad. Pero entonces, una cosa que es muy importante a nosotros
es la composición de todas las etapas. Los exámenes prequirúrgicos, la impresión del cirujano durante el acto cirúrgico y la impresión del patólogo. Y si lo curso natural de la historia tiene sentido, porque a veces tenemos un examen prequirúrgico que muestra muy poca doença, pero en lo acto cirúrgico la impresión del cirujano es que la doença es muy extensa. Entonces, lo más importante es que sea posible que todas las etapas hacen un sentido único. Mi trabajo es como un quebracabezas. Junto todas las piezas, tengo que hacer un encaje perfecto. A veces, para que eso se encaje, es necesario algunos exámenes después de la cirugía. Entonces, si tengo dudas, es posible que necesite de una sonografía de cuello, mirar la tiroglobulina, los TSG, anticuerpos antitiroglobulina, hasta los PTH, para que la decisión sea más acertada. Bien. Y, perdón, George, tengo esta inquietud. ¿Haces meetings, haces reuniones con tu grupo médico, los que estamos figurando 6 especialidades en este momento, para la decisión de una toma o una decisión terapéutica? ¿Consultas al endocrinólogo a eso o haces una reunión por paciente? No. Tenemos una reunión semanal que hablamos sobre los casos más complicados, porque lo volumen de casos es muy grande. Yo estoy haciendo cerca de 10 a 15 radioiodos por semana. Si contar los pacientes que necesitan que son yodo refractarios, los pacientes que han sido sometidos a quirúrgica, entonces son muy pacientes en la semana. Entonces, discutimos solamente los que no están muy alineadas todas las informaciones. Pero esto discutimos cerca de 8 a 10 pacientes por semana. Gracias, George. Una gran cantidad de pacientes. Y aprovechando terminemos de lo que íbamos. Adelante, Juan Pablo. Cirugía de paratiroides. La extensión de la cirugía de paratiroides, hablando de términos de localización de la incisión y tamaño de la incisión, depende fundamentalmente de 2 cosas. De que tengamos un estudio de una gammagrafía positiva y que tengamos una ecografía coincidente con la imagen gamagráfica. Si yo tengo esas 2 cosas, hago una incisión de 1 centímetro, la cual localizo antes de la cirugía, el paciente en posición, le paso al ecógrafo, aquí está la paratiroides y encima de la paratiroides se hace la incisión, con una tasa de éxito del 98% de curación, cuando tenemos coincidencia de las imágenes. Entonces, volvemos al punto. Necesitamos una muy buena imagen. Ahora, desde el 2015, la ATA cambió la tendencia de la extensión de la cirugía a ser más conservadores, a hacer más lobectomías o hemitiroidectomías que tiroidectomías totales, porque ya nos dimos cuenta que la mortalidad del cáncer de tiroides y la recidiva de los tumores de menos de 4 centímetros es independiente si el paciente tiene tiroidectomía total o lobectomía. Entonces, volvimos nuevamente a la lobectomía desde el 2015. ¿Yo cómo puedo decidir que un paciente va a lobectomía? Yo, Juan Pablo Dueñas. Si yo tengo un paciente con un nódulo de 2 centímetros que tiene una biopsia que dice que es un Bethesda-6 compatible con un carcinoma papilar de tiroides, yo veo la imagen y veo que el nódulo está central
O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un margen entre el borde tiroideo y el nódulo, que tiene un margen por lo menos de 1 o 2 milímetros de tejido tiroideo sano, que no está cerca a la tráquea, que no está cerca a la zona del nervio laríngeo recurrente y que no tiene lesiones contralaterales nodulares. Yo puedo decidir, sugerirle al paciente, y esto es muy importante por lo que voy a decir, el paciente en esta situación siempre escoge. El paciente es el que escoge la extensión de la cirugía, pero yo estoy lleno de argumentos. Yo le digo, mira, a vos te podemos hacer una lobectomía o te podemos hacer una tiroidectomía total. Tú me vas a escoger. Los beneficios de hacerte la total es que quedas sin nada de una vez, pero tenés riesgo de hipoparatiroidismo postoperatorio, le vas a quedar con sostenimiento de levotiroxina. Bueno, igual las dos van a necesitar levotiroxina porque es un cáncer y hay que suprimir la TSH probablemente. Pero los riesgos de una tiroidectomía total son, o sea, yo a una mujer de 30 años no le quiero hacer una tiroidectomía total, porque yo no quiero que me caiga en el 2 o 3% de pacientes que quedan con un hipoparatiroidismo permanente, que eso es una catástrofe para la vida del paciente. Pero el paciente toma la decisión. ¿Por qué? Porque yo le digo, si yo te hago una lobectomía y este nódulo tiene una metástasis mayor de 1 milímetro, o sea, un ganglicito que peritiroideo de 2 milímetros, o le salieron varios ganglios positivos de más de 1 milímetro, o tiene una variante agresiva, cosas que son factores de alto riesgo de recidiva que no puedo prever preoperatoriamente, que solamente Katy me los dirá. Entonces, vas a entrar en ese 30-35% de pacientes que requieren una tiroidectomía de compresión. Entonces, lo que yo hago es, escoja, pero yo para poder ofrecer estas dos opciones a mi paciente, tengo que saber que tengo un buen estudio de imagen en mis manos, ni hablar del mapeo ganglionar, porque el paciente puede tener un tumor de 1 centímetro, pues tiene ganglios sospechosos, esto ya es otra cosa, y ganglios positivos es otra cosa, pero es como la integralidad de todo esto para yo poder decirle a todos como equipo a George, tiene un carcinoma papilar de bajo riesgo, le hicimos una tiroidectomía total, probablemente no necesita yo, hagamos una reunión, una junta médica y tomemos decisiones entre todos, que es realmente lo que nosotros hacemos como grupo acá en Medellín, donde tenemos unas reuniones todos los miércoles para discutir los casos difíciles, entre comillas, porque no podemos presentarlos todos. Y ese es mi punto de vista desde el lado del cirujano, pues. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cómo estamos de tiempo, Marco? Todavía tenemos unos minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Porque no solamente es nódulo tiroideo y cáncer tiroideo, también tenemos una gran gama de patología tiroidea, específicamente hablando del hipertiroidismo como parte de las intervenciones que hace el médico nuclear. George, para el médico nuclear, ¿qué sería lo más importante que nosotros como clínicos o como primeros respondientes ante un paciente con hipertiroidismo, qué sería lo más importante de indicar a nuestro paciente para que pueda llegar con el médico nuclear? Hablamos de pacientes que probablemente ya están tomando fármacos antitiroideos, que ya tuvieron una dosis previa de yodo radioactivo como tratamiento para una enfermedad de Graves que no fue suficiente. ¿Cómo podríamos nosotros facilitar el trabajo del médico nuclear para poderlo derivar? Cuando hablamos de enfermedades benignas de tiroides, una cosa que nos ayuda mucho es que si usted no ha sido eficiente el primer tratamiento con radiodo, que el segundo tratamiento con radiodo se ha hecho con dosis calculada por dosimetría o por la ecuación de Quimby-Marinelli. Entonces, es muy importante que el paciente llegue a nos con laboratorio, entonces TSH, T4 libre, TRAB, que nos llegue con una sonografía de cuello con dimensionamiento global de la tiroide con una gamografía de tiroides hecha preferencialmente con yodo radioactivo.
con captación de radiodo hecha en los tiempos preferencialmente de 2, 6, 24 y 48 horas, porque así tenemos todos los instrumentos para hacer lo mejor dimensionamiento de la dosis de radiación que ha de ser administrada al cuello, a la tiroide. Nosotros tenemos estudios que indican que la dosis de 300 centigrados en los tejidos tiroideanos es necesaria para optimizar la respuesta. Entonces, es muy importante que los pacientes nos lleguen con laboratorio, sonografía y gamografía de tiroides con iodo. Muchas gracias. Y esto me hace surgir otra pregunta, si todavía tenemos un minuto, Marco. Adelante. Gracias. Porque, Katy, una tiroides previamente expuesta a radioyodo da dificultades para interpretar una citología tiroidea. En tu experiencia, ¿qué tan común es tener un diagnóstico incompleto o, por otra parte, pues, insuficiente cuando el paciente fue expuesto previamente a radioyodo? No es frecuente. No es frecuente realmente. Digamos, cualquier intervención que pueda hacer yo en cualquier órgano, intervención ya sea con yodo, radiación, va a generar una serie de cambios celulares que pueden ser malinterpretados. Sin embargo, backup de lechos por yodo casi nunca, no recibo con frecuencia, no veo con frecuencia, y a veces genera un poco de dificultad. Siempre tratamos de también decir que nos hablen del control imagenológico posterior, de cómo ha sido la evolución del paciente, pero realmente no es un hecho común, no es un hecho frecuente. Entiendo. Sí, digo, y específicamente cuando el individuo ya todavía tiene su glándula, pero estuvo ya posteriormente de un tratamiento hace 15 años con radioyodo, desarrolló un nódulo tiroideo. No es algo significativo tampoco. No, los cambios no son significativos, así es. Yo tengo dos preguntas que de pronto es el espacio para dejarlos claros. Una a Juan. Juan, todos los pacientes que van a cirugía, parecerá tonta, ¿no? Pero te digo por mi realidad. ¿Todos los pacientes que van a cirugía llevan BACAF? Absolutamente. Ok. Deberían llevar todos BACAF. Así sea que estés pensando en una lesión completamente benigna. ¿Cuál es el único paciente que no lleva biopsia? El paciente que tiene un hipertiroidismo por un Graves. Ok. Pero el resto, todos los pacientes van con biopsia. Bien. Porque la indicación es o una enfermedad nodular, o una enfermedad multinodular, o una enfermedad benigna compresiva, pero para haber sabido eso tienes que tener biopsia, o es un cáncer, una sospecha determinada. O sea, es parte de todo el arsenal que tenemos de pero quiero comentar algo, ¿no? Al final del día, todo este tipo de decisiones siempre deben de estar consensadas, debe de estar involucrado el paciente en la toma de decisiones. Yo quiero mandarle un saludo al doctor Guillermo Montoya, que en esta ocasión nos ve desde la ciudad de Guadalajara. Está lejos, pero está cerca. Muchas gracias, Guillermo. Estoy viendo sus preguntas y las preguntas de múltiples gentes dentro del foro. Trataremos de dar respuesta a la brevedad por correo electrónico. Yo los invito a que se unan a nuestra aula virtual, el aula virtual de Thyroid Virtual 2020. Estamos en Google Classroom, compartimos material de lectura, compartimos charlas y particularmente quiero invitarlos nuevamente. Recuerden, próxima semana, tratamiento por ablación para enfermedad benigna y maligna. Dos grandes expertos en el área, el doctor Luis Felipe Sánchez, el doctor Roberto Novicio. Vamos a hablar de láser y radiofrecuencia. Y al final del día estamos en la punta de la lanza. Queremos estar
involucrados con todo este tipo de actividades. Alfredo, yo te quisiera preguntar algo. Tú obviamente estás en una clínica de tiroides. ¿Formas a tus residentes? ¿Ayudas a tus residentes a que trabajen en equipo? Siempre es el primer mensaje que les brindamos y tratamos de reafirmárselos todo el tiempo. Es decir, no somos todólogos definitivamente. Cada quien de repente puede defender su especialidad, pero tenemos claro que todos nos necesitamos de todos y que la validez de la opinión del experto en cada área es perfectamente respetable y sobre todo muy, 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 muy importante para poder brindarle, insisto, el mejor tratamiento a nuestro paciente. Tenemos la oportunidad de estar en un hospital de tercer nivel donde contamos con área de imagenología, patología, medicina nuclear y cirugía oncológica, donde la facilidad que contamos de acercarnos a los demás compañeros médicos es bastante efectiva y sobre todo pues que todos estamos abiertos a poder tener una segunda opinión y sobre todo el tener claro que siempre podemos retroalimentarnos y finalmente pues crecer en nuestro conocimiento para poder seguir ofreciendo el mejor trato a nuestros pacientes. Pues muchas gracias. La verdad es que les agradezco a Luis Felipe, el maestro, el sensei. ¿Por qué después primero Luis Felipe? Sí. Edad y gobierno, ¿no? No, bueno. Gracias, Juan Pablo. Nos vemos en un año, yo creo, ¿eh? Compadre, un abrazo, por favor. Katy Cartagena, muchas gracias por estar con nosotros. George, verdaderamente de corazón, obrigado. Juan Pablo, pues hermano, aquí estamos. Alfredo, muchas gracias por toda tu participación. Por favor, traten de estar al pendiente. Esta es una semana que viene. La semana que viene me parece que si yo tuviera que hablar, obviamente hay temas que a mí me parecen interesantes y hay temas que yo entiendo que son terriblemente interesantes. Bueno, el tema que sigue, la próxima semana, definitivamente creo, me atrevería a decir, las próximas 2 semanas son las joyas de la corona, porque es una visión del futuro en enfermedad tiroidea. Vamos a tener a verdaderos expertos, vamos a tener gente de Corea, vamos a tener gente de Italia, vamos a tener gente de México, y vamos a tener gente que hace esto día a día. Tenemos que estar allí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alfredo, Katy, Juan Pablo, George. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Marco, descansa. Igual. Cuídense mucho. Ustedes también. Igual. Bye. Hasta pronto. Hasta pronto.